La vendieron como castigo, pero lo que nadie supo fue que ella regresó con más fuerza que nunca. Una mujer traicionada por su propia sangre, una carreta que avanzaba por la nieve, llevándola a lo desconocido. El destino, un apache silencioso, el error de su familia, pensar que el frío la rompería. Esta no es la historia de una víctima, es la historia de una mujer que eligió luchar sin armas y sanar sin permiso. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar, A? ¿Habrías huido al primer momento posible, aunque no supieras a dónde B? ¿Te habrías quedado para entender por qué alguien te protegía sin pedir nada a cambio? Cuéntanos en los comentarios. ¿Huir sin mirar atrás o quedarte y descubrir si todavía hay algo que merezca confiar? La vendieron como castigo, pero el verdadero castigo fue sobrevivir a lo que vino después. El viento silbaba como un animal herido. La carreta avanzaba con dificultad por el sendero cubierto de nieve, y cada golpe contra el hielo sonaba como una sentencia. Alma se mantenía erguida, pero por dentro, todo en ella estaba deshecho. No tenía grilletes, pero se sentía encadenada. No por el destino, sino por la decisión de quienes debían haberla protegido. Vendida. Esa palabra no dejaba de arderle en la mente. No la habían entregado por necesidad, ni por hambre. Su padre no lo hizo por dinero, lo hizo por vergüenza, por orgullo herido, por no poder tolerar que una hija decidiera por sí misma. La firmó sin mirarla, y cuando lo hizo, Alma entendió que no tenía familia, solo verdugos con apellidos ilustres. Cuando llegaron al claro entre los árboles, el cielo ya se había teñido de un gris metálico. Hombres de rostros endurecidos esperaban allí, de pie, formando un semicírculo. No había urgencia en sus ojos, solo poder. Observaban a las mujeres como quien revisa ganado antes de la compra. Uno escupió en la nieve, otro soltó una risa seca al ver a Alma, pero ninguno de esos rostros fue el que le heló la sangre. A un lado, apartado del resto, estaba un hombre con la piel curtida por el sol y los ojos como la corteza de los árboles viejos. No hablaba, no se movía, no parecía interesado, hasta que levantó la mano. Yuma susurró a alguien cerca: Apache. Nadie se atrevió a pujar contra él. La tensión en el aire cambió. El silencio se volvió más denso. Y en segundos, Alma fue empujada hacia adelante. Nadie le preguntó su nombre. Nadie le explicó su destino. Solo la entregaron, como si fuera un objeto. Caminaron hacia el norte en silencio. El bosque se hacía más denso. El frío más implacable. La nieve comenzaba a caer con rabia y el viento se convertía en cuchillas. Cuando la tormenta los atrapó, Yuma no pronunció palabra. La tomó del brazo, la empujó suavemente detrás de un tronco caído y la cubrió con una manta gruesa. Luego se mantuvo de pie, cuchillo en mano, atento a cada crujido del bosque. Alma lo miraba con confusión. No entendía. ¿Por qué la protegía? ¿Por qué no se aprovechaba de su poder? Era más grande, más fuerte, más libre. Y sin embargo, solo se limitaba a estar ahí, como un guardián silencioso. Cuando llegaron a la cabaña, Alma temblaba, pero no sabía si por el frío o por el desconcierto. Yuma encendió el fuego con movimientos tranquilos. Le ofreció un trozo de pan seco y señaló el lugar más cercano al calor. No la tocó, no la miró fijamente.
No preguntó nada. Alma se sentó. Sostuvo el pan entre las manos y por primera vez, en días, no sintió miedo. Sintió algo aún más inquietante, que estaba siendo tratada como un ser humano. Y sin embargo, fue esa ausencia de exigencias lo que más la desarmó. Los primeros días en la cabaña fueron una mezcla de tensión y desconfianza. Alma no entendía qué era peor, el silencio del bosque o el de aquel hombre que la había traído hasta allí sin pedir nada a cambio. Yuma no hablaba, pero tampoco vigilaba. La dejaba sola por horas mientras salía a cazar o a buscar leña. Alma, convencida de que era una trampa, pensó en escapar. Tomó pan, una manta y caminó hacia el sur. Pero la nieve le cubrió el rastro en minutos. Cuando resbaló cerca del arroyo helado y cayó de rodillas, supo que no sobreviviría una noche sola. Volvió al atardecer, empapada y tiritando. Yuma no dijo nada. Le dejó una taza de infusión caliente junto al fuego y volvió a su tarea, tallar algo en madera. Alma no la bebió de inmediato. La observó durante horas, preguntándose si era veneno, si era otra forma de control. Finalmente, el frío la venció. Bebió. No murió. Al día siguiente, un pequeño incidente cambió todo. Mientras Yuma estaba en el bosque, 3 hombres a caballo, cazadores o contrabandistas, llegaron buscando resguardo. Uno de ellos, joven y altanero, reconoció a Alma de los círculos sociales del sur. El sarcasmo en su voz fue venenoso. Así que aquí es donde terminan las señoritas que rompen las reglas. Vendida a un apache, dijo, soltando una carcajada. El segundo hombre se acercó demasiado. Intentó tocar su rostro, como si todavía tuviera derecho sobre ella. Siempre quise saber cómo se siente la vergüenza con vestido, murmuró. Antes de que pudiera tocarla, Yuma apareció. No gritó. Caminó hasta el intruso. Lo tomó por el cuello de la chaqueta y lo empujó hacia atrás. Sin violencia, pero con fuerza contenida. El tercero alcanzó a poner la mano sobre su arma, pero Yuma ya tenía su cuchillo al cinto, visible, sin desenfundar. Fuera de mi tierra, dijo con una voz que no necesitaba subir de tono. Los hombres entendieron. Se marcharon refunfuñando, insultando por lo bajo. El bosque los tragó en segundos. Alma, aún temblando, miró a Yuma. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por orgullo? Porque me compraste. Yuma la miró a los ojos. No había dureza, pero sí peso, porque este lugar no es para bestias. Y tú no eres su presa. No fue una declaración romántica. Fue una línea divisoria. Algo cambió entre ellos esa tarde. Más tarde, mientras él afilaba su cuchillo junto al fuego, Alma dejó a su lado una manta seca. No dijo nada. Él tampoco. Pero ambos sabían había comenzado algo que ya no era solo tolerancia, sino respeto. Si esta parte de la historia te tocó el alma, si sentiste ese momento de tensión, de dignidad silenciosa, de respeto que nace en medio del miedo, entonces este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en estas historias que duelen, pero también abrazan. Porque a veces basta una escena para recordarte que aún hay humanidad en el mundo. Esa tarde, cuando la nieve golpeaba suave contra las ventanas, Yuma rompió el silencio sin previo aviso. No había una razón aparente. Simplemente tallaba madera con concentración, hasta que dijo. Ella también tenía las manos pequeñas, pero firmes, como tú. Alma no respondió.
Observó cómo la hoja del cuchillo deslizaba con precisión sobre la madera. Naira era su nombre. Significa luz del agua en mi lengua. Hizo una pausa larga, como si masticara el pasado. La conocí en el claro del río, donde los sauces lloraban. Ella no lloraba, todavía. Alma dejó su costura a un lado. Escuchaba con el cuerpo entero. Era hija de colonos. Su padre había comprado tierra de los míos, con papeles que nadie entendía. Su madre era de mirada triste, como si siempre estuviera esperando malas noticias. Pero Naira, ella cantaba. Cantaba incluso cuando no había música. Aprendió nuestro idioma más rápido que muchos de los niños de la tribu. Y yo fui su maestro. La madera tomó forma entre sus dedos. Era un colibrí. Alma se dio cuenta de que Yuma no tallaba para distraerse. Tallaba para recordar. Le mostré el camino del humo, continuó. La ceremonia del solsticio. Las historias de los ancianos. Le conté sobre el ritual del tambor, donde cada latido representa un alma que regresa a casa. Ella me decía que sonaba como el corazón de la tierra. ¿Ella también te amaba?, preguntó Alma. Sin miedo. Yuma asintió. Nos veíamos en secreto. Nos juramos sin palabras. Pero un día, su hermano nos siguió. Su padre vino con una escopeta y amenazas. Me llamó animal. Dijo que la estaba ensuciando. La voz de Yuma no tembló, pero sus manos se detuvieron. Esa noche la golpearon. Al día siguiente, se fue. Dijeron que la enviarían al este, a vivir con su tía. Pero después supe la verdad. La internaron. Decían que necesitaba corrección moral. 3 meses después, su madre vino al bosque con una bufanda blanca. La dejó en mi puerta y dijo, murió sin hablar. Alma sintió un nudo en la garganta. No lloró. No aún. Esa bufanda es la que usas como cinta en tu trenza. Yuma asintió otra vez. Cada año, en el primer deshielo, voy al río y dejo flores. A veces canto, no por ella, sino por mí, para no olvidarme de que una vez fui demasiado tarde. Un silencio espeso cayó entre ellos. Alma se levantó, caminó hasta donde él estaba y se sentó enfrente. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Todo respondió sin dudar. Cuando te vi allí, cubierta de nieve, sin nadie que dijera tu nombre. No supe si eras tú o ella, pero esta vez no podía quedarme quieto. La sinceridad en su voz fue más fuerte que cualquier juramento. No te traje para poseerte, añadió. Te traje porque el mundo no necesita más tumbas invisibles. Alma bajó la mirada. Tocó la figura del colibrí, aún sin terminar. ¿Puedo quedarme? Esta Yuma asintió. Una última vez. Es para ti. Es símbolo de lo que vuela sin pedir permiso. ¿Tú también cargas con historias que no te dejan dormir? ¿A quién protegerías si tuvieras una segunda oportunidad? El cambio no llegó de golpe. No hubo una revelación repentina, ni un momento de lágrimas que lo resolviera todo. Fue lento, como el deshielo que libera el río bajo la nieve, imperceptible al principio, pero imparable. Después de escuchar la historia de Naira, Alma comenzó a mirar a Yuma de otra forma. Ya no lo veía como el enigma que la mantenía a salvo. Lo veía como un hombre que había amado, que había perdido, y que aún así seguía de pie. Su silencio ya no le parecía distante, sino reverente. Un hombre que no hablaba porque no necesitaba llenar el aire de palabras vacías.
Alma empezó a observar sus rituales diarios con curiosidad. Lo veía tallar figuras de animales al amanecer, alimentar al fuego con hojas de salvia en espiral, y murmuraba en su lengua cosas que ella no entendía, pero que sentía verdaderas. Una mañana, se atrevió a preguntarle: «¿Eso que haces es una oración?» Yuma le ofreció una ramita. «Es para agradecer que seguimos respirando». Esa mañana, Alma dejó una hoja de roble sobre las brasas junto a él. No dijo nada, pero fue su primer rezo. Con el tiempo, comenzó a imitar sus movimientos. Aprendió a cortar leña, a preparar una infusión con corteza de abedul, a seguir rastros en la nieve. Cada tarea se convirtió en un diálogo sin palabras entre ellos. Yuma no la corregía, pero observaba. Cuando ella acertaba, él simplemente asentía, y ese gesto era más poderoso que cualquier halago. Una noche, mientras compartían un guiso espeso junto al fuego, Alma le preguntó: «¿Por qué nunca me preguntas sobre mi pasado?» Yuma miró las llamas, luego a ella. «Cuando estés lista, hablarás. Hasta entonces, prefiero escuchar tu presente». Fue en ese instante que Alma sintió que algo dentro de ella se liberaba. Nadie, jamás, la había tratado como una mujer entera. Siempre era la hija de la que fue vendida, la que causó vergüenza. Con Yuma, por primera vez, era solo Alma. Días después, mientras lavaban ropa junto al arroyo parcialmente descongelado, una serpiente de agua apareció entre las piedras. Alma retrocedió con miedo, pero Yuma se agachó, la observó y susurró algo en su lengua. «¿Qué dijiste?», preguntó Alma. «Le agradecí por recordarnos que el mundo se mueve aunque no lo veamos». Alma se arrodilló junto a él y por primera vez vio al mundo a través de sus ojos, no como algo que debía conquistar, sino respetar. Esa noche le entregó a Yuma una pequeña pulsera tejida con lana que había encontrado entre los materiales de la cabaña. Tenía un patrón simple, pero los colores eran vivos: rojo, blanco, tierra y azul. No sé si es bonito, pero es tuyo. Yuma lo sostuvo con ambas manos. No dijo gracias. Solo la colocó en su muñeca izquierda y se la dejó puesta durante días. Alma no sabía si lo amaba todavía, pero sí sabía que ya no le temía. Y eso, para ella, era más poderoso que cualquier declaración. Al final de esa semana, mientras el cielo se pintaba de tonos ámbar, se sentaron juntos en el escalón de la entrada. No hablaron, no se tocaron, pero por primera vez respiraron al mismo ritmo. ¿Has sentido alguna vez que alguien te vio, sin juzgarte, sin salvarte, solo acompañándote? Cuéntalo en los comentarios. El carruaje se detuvo frente a la mansión de los Rivera justo cuando el cielo se cubría de nubes. Alma bajó lentamente, con la cabeza en alto. A su lado, Yuma caminaba en silencio, envuelto en un abrigo oscuro y su cinta de trenza ondeando al viento. Parecía una sombra sólida, imponente, ajena a todo pero dispuesto a intervenir si era necesario. La puerta principal se abrió antes de que llamaran. El mayordomo no dijo nada. Los llevó directo al salón principal, donde su familia esperaba como si el tiempo no hubiera pasado. «Así que decides volver», la voz de su padre cortó el aire como un látigo. «No volví a pedir perdón», dijo Alma, firme. Volví a decir la verdad. Los murmullos comenzaron de inmediato. Su tía se tapó la boca con horror. Un primo soltó una carcajada.
Su madre bajó la mirada. «Mira cómo vienes», escupió su padre, vestida como salvaje. «Con este...», señaló a Yuma con desprecio. «Este animal a tu lado». Yuma no reaccionó, ni un músculo. «Él tiene más humanidad que todos ustedes juntos», respondió Alma. El padre avanzó con furia. «¿Lo amas? Después de todo lo que te dimos, después de la vergüenza que causaste, has manchado nuestro nombre». Alma se mantuvo quieta, pero una lágrima le cruzó la mejilla. No de tristeza, de ira contenida. «Ustedes me vendieron, como si fuera un mueble, como si no tuviera alma». «Calla», rugió él, y levantó la mano. En un segundo, Yuma se interpuso. No alzó la voz, no desenfundó su cuchillo. Solo se colocó entre Alma y el golpe, su brazo extendido en señal de límite. Sus ojos, oscuros y serenos, lo dijeron todo. «No más. No vine a pelear», dijo en voz baja. «Pero no voy a permitir que nadie la toque». El silencio fue total. «¿Quién te crees?», gritó su primo. «Un salvaje defendiendo a una mujer caída». Yuma dio un paso hacia él. «Tranquilo. Soy un hombre que enterró a una mujer porque no supo protegerla. No cometeré ese error 2 veces». El padre de Alma retrocedió. Su madre levantó la vista. «Por primera vez». «¿Por qué volviste?», susurró ella. «¿Para humillarnos?». Alma la miró con dolor. «Volví para que supieran que ya no me pertenecen, que ya no tengo miedo, que encontré un lugar donde mi historia no es una vergüenza, es una semilla». Intentaron detenerla. Una tía se interpuso. Un primo la sujetó del brazo, pero Yuma los apartó, sin violencia, con la autoridad de quien ha sobrevivido cosas peores. «Si tocan a Alma de nuevo», dijo sin levantar la voz, «tendrán que responder ante los espíritus de quienes ya no están, y les aseguro que ellos no perdonan». Alma se liberó con un gesto suave, como quien suelta una venda vieja. Se giró una última vez hacia su madre. «Tú sabías, pero no dijiste nada. No te odio, pero ya no volveré». Y salieron. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el viento frío golpeó su rostro como un bautismo. «¿Estás bien?», preguntó Yuma. Ella no respondió. Caminó hasta el borde de la escalinata, alzó el rostro al cielo y dijo: «Estoy libre». ¿Qué se necesita para liberarse del pasado? Tú también has tenido que decir «basta» alguna vez. El camino de regreso al norte no fue silencioso, aunque ni Alma ni Yuma hablaron mucho. La nieve crujía bajo los cascos del caballo como si cantara cada paso. El aire era más claro, el mundo más ancho, pero lo más distinto era ella. No volvía por miedo, ni por necesidad. Volvía porque había decidido a dónde pertenecía. No a una casa de oro, ni a un apellido grabado en piedra. Volvía al lugar donde su voz no era silenciada, donde podía reconstruirse sin pedir permiso. Mientras se acercaban a la cabaña, Alma cerró los ojos y respiró el aroma a pino, a ceniza vieja, a tierra viva bajo la nieve. Por primera vez, esos olores le parecieron hogar. Al entrar, todo estaba como lo dejaron. El fuego apagado, las mantas dobladas, la pequeña figura del colibrí aún sobre la repisa. Alma la tomó entre sus manos y sonrió. «Sobrevivimos», susurró. En los días siguientes,
Se dedicó a limpiar, reparar y ordenar la cabaña con una energía distinta. No era tarea. Era construcción. Quería que ese lugar hablara de ella, de su nueva historia. En el viejo baúl donde antes encontró el vestido blanco de la esposa de Yuma, colocó un objeto nuevo, un atrapasueños que tejió ella misma, usando lana natural, ramas secas y cuentas de colores que recogieron juntos. «Esto es mío», le dijo a Yuma una noche. «No porque lo compré ni porque alguien me lo dio. Es mío porque lo creé con mis manos». Él no respondió. Se acercó y colgó el atrapasueños sobre la puerta principal. Luego le entregó algo envuelto en cuero. Alma lo abrió. Era una pequeña piedra tallada con el símbolo apache del Renacimiento, una espiral que gira hacia afuera. «Cuando alguien sobrevive a sí mismo», dijo él, «merece empezar de nuevo». La mañana siguiente, Alma se vistió con una túnica sencilla de color tierra. Se trenzó el cabello con hilos de lana roja y azul y caminó hasta el claro entre los árboles, donde una vez la nieve casi la devora. Ahora el sol acariciaba el suelo. El hielo comenzaba a retirarse y entre los troncos dormidos se asomaban pequeños brotes verdes. Yuma la siguió, sin decir nada. Cuando llegó junto a ella, Alma lo miró, respiró hondo y dijo: «Quiero quedarme, no como propiedad, no como sombra. Quiero sembrar aquí mi historia, no desde el dolor, sino desde lo que aprendí de él». Yuma sonrió, le ofreció la mano, pero esta vez Alma no la tomó. Ella extendió la suya primero. En ese gesto estaba todo: la memoria, la lucha, la libertad y el renacer. ¿Alguna vez volviste a un lugar que te hizo daño y decidiste transformarlo en refugio? ¿Cómo se ve tu renacimiento? Con el paso de las semanas, la cabaña dejó de ser solo un refugio para dos. Se convirtió en una llama encendida en medio del bosque. Una llama que atraía a otras almas cansadas del frío del mundo. La primera en llegar fue Clara. Tenía apenas 17 años, el cabello sucio, los ojos huecos. No hablaba. Caminaba con los pies ensangrentados y un nudo de trapos como única pertenencia. Alma no preguntó nada. La sentó junto al fuego. Le ofreció sopa y una manta. Esa noche, Clara durmió sin quitarse los zapatos. Tardó 5 días en pronunciar una palabra. Fue gracias. La segunda fue Sofía, de 40 y tantos. Había escapado de un marido que decía que la salvó, pero la encerró. Traía consigo una niña de 3 años. Cuando vio el atrapasueños en la entrada, lloró. Dijo que su abuela apache también hacía uno igual. Y así, poco a poco, fueron llegando más, cada una con su historia, algunas marcadas en la piel, otras en los silencios. Alma y Yuma no pedían explicaciones, solo ofrecían calor, espacio y tiempo. Al principio, compartían la cabaña. Luego, Yuma construyó otras pequeñas chozas con madera y barro. Alma las ayudaba a plantar, a coser, a cocinar. Enseñaba a leer a las más jóvenes, a escribir cartas que nunca fueron enviadas pero sí liberadoras. Una tarde, mientras colgaban telas secas entre los árboles, Clara se acercó a Alma y le entregó una piedra lisa, pintada con una espiral azul. «Lo hice yo», dijo, «como el símbolo de tu atrapasueños». Alma la abrazó. Fue el primer abrazo que Clara aceptó sin temblar. La comunidad no tenía nombre, pero entre ellas la llamaban El Claro, porque allí
Todo era claro: el dolor, la verdad, el perdón y la esperanza. El invierno siguiente, Alma organizó algo especial. No una ceremonia tradicional. Era más bien un acto de memoria. Cada mujer preparó una tela de color distinto. Las cosieron juntas como un gran manto que colgaron entre dos robles gigantes. Era una mezcla de historias, cicatrices, comienzos. Al pie del manto, Alma colocó el colibrí de madera que Yuma talló. Junto a él, la piedra pintada de Clara. Yuma, que hasta entonces observaba desde la distancia, se acercó. En la mano llevaba una flauta tallada a mano. Sopló una melodía lenta, grave, como el susurro de un bosque que nunca olvida. «Este lugar ya no es solo nuestro», dijo Alma. «Es de todas las que eligieron volver a vivir». Las mujeres se tomaron de las manos. Algunas lloraron. Otras cerraron los ojos. Sofía alzó a su hija y le dijo: «Mira, este es un lugar donde las mujeres vuelven a tener nombre». Y así, entre notas suaves y telas danzando al viento, el bosque volvió a llenarse de vida. No era un final, era el verdadero comienzo. ¿Conoces a alguien que, como Alma, convirtió su dolor en hogar para otros? Y tú ya encontraste tu claro. En muchas historias del salvaje oeste, las mujeres suelen ser sombras en segundo plano: la dama que espera, la víctima que llora, la figura que se rompe para que otro brille. Pero Alma no fue ninguna de esas. Ella tomó el papel que la sociedad le negó y lo convirtió en una revolución silenciosa. No gritó, no buscó venganza. Enfrentó la traición de su sangre, cruzó el infierno de la humillación y eligió amar sin cadenas. Yuma no fue su dueño, fue su espejo. Un hombre que también cargaba con heridas invisibles, que no la salvó, sino que se quedó cuando ella decidió salvarse. Lo que construyeron en medio de la nieve fue mucho más que un refugio. Fue un acto de resistencia. Una tierra donde las palabras «tú» no puedes dejaron de existir. Donde una mujer no necesitaba justificar su dolor, ni explicar su valor. Porque en un mundo donde aún se compra el silencio y se venden los cuerpos, decidir hablar es revolucionario. Decidir quedarse, elegir sanar, apostar por otras, eso también es rebelarse. Hoy, historias como la de Alma no solo conmueven, inspiran. Nos recuerdan que también existen historias del salvaje oeste, escritas desde la voz de quienes sobrevivieron, no desde la violencia de quienes dominaron. Nos hacen repensar quiénes son los verdaderos valientes. Los que empuñan armas, o los que abrazan a quienes nadie quiso sostener. Si alguna vez sentiste que no pertenecías, que eras demasiado o insuficiente, recuerda, tú también mereces un lugar donde no tengas que defender tu existencia. Comenta, ¿cuál fue el momento de esta historia que más te tocó? Comparte este video con alguien que necesite escuchar que no estás sola. Suscríbete para seguir descubriendo historias del salvaje oeste que no se cuentan en los libros, pero que viven en corazones valientes como el tuyo. Porque al final, las verdaderas historias del salvaje oeste no están hechas de disparos ni de duelos, sino de mujeres que eligieron no rendirse y de hombres que supieron quedarse en silencio sin huir.